pregunta 4. Y si no hay voluntarios, yo pregunto. Bueno, vamos uno, Andía es uno. Vamos a esperar unos minutos. Si no nadie más levanta la mano, vamos a ir consultando uno a uno. Van dos. Vamos dos. No se peleen, no se peleen. Listo, vamos con dos entonces. Luego los otros dos yo les voy a preguntar directamente. A ver, Luis Sandía, enciendes tu cámara y nos respondes. ¿Qué es evaluación para ti? No lo Buenas, busquen en maestro. Buenas internet. Quiero tardes. saber qué entendieron ustedes. Buenas tardes, Luis. Evaluación es a lo largo que un estudiante ha aprendido las competencias. Al final, eso es como un producto, Ya, tú lo ves como sí, un producto. producto de lo aprendido en el Ya. transcurso de una sesión, pues. Ujú. Y maestro, Listo, Luis. Muchas gracias. A ver, Bautista González, ¿qué dice? ¿Qué se evalúa? Segunda pregunta. Sí, profesor. Lo que se evalúa ahí, profesor, son las competencias y sus capacidades. Así en resumen sería, ¿no? En resumen, eso es. Sí. Listo. Tercera pregunta. A ver, vamos a ver con ¿qué me dice Agustín Ramírez? Tercera pregunta. ¿Qué entiendes tú por formación, evaluación formativa? Agustín. Maestro, eh, Tercera pregunta. la evaluación formativa es realizar la retroalimentación de lo aprendido, ¿no? Solo eso. Sí, maestro. A ver, ¿qué dirá Richard? Richard Alba. Profesor, buenas tardes. ¿Qué entiendes La tú por pregunta es, evaluación formativa? A ver. bueno, evaluación formativa es una evaluación constante, ¿no? Que se tiene que realizar durante todo el proceso educativo del alumno. Eso yo entiendo por formativo, que es progresivo y es en todo el proceso se debe dar la evaluación, no en un solo momento. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿y qué me dice Bartra? Antoine. Antoine. ¿Para qué evaluamos, Antoine? Maestro, buenas tardes. Voy a apagar. Bueno, Se está acoplando tu otro audio. A ver, Antoine, ¿para qué evaluamos? ¿Para qué nos sirve evaluar? maestro, disculpe, en particular evaluamos para hacer acompañamiento, evaluamos para identificar también necesidades de los estudiantes. Eh, en este caso ya no evaluamos simplemente para tener o para poner una nota, ¿no? Sino para identificar dificultad y también para orientar las necesidades de aprendizaje, necesidades y dificultades, ¿no? En el Muy aprendizaje de bien, los estudiantes. muy bien, excelente, excelente. ¿Quién ha sido tu profesor de evaluación uno? Muy bien. Es una broma, muchachos. A ver, en resumen, ¿cuál es el propósito? ¿Quién me responde a esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa? ¿Cuál es ese propósito? ¿Será cierto que el propósito es retroalimentar? ¿Qué dice Richard? Justo yo te iba a decir, profe, la retroalimentación es el propósito. ¿Ese será el propósito? A ver qué opinan los demás. ¿Qué opinan? A ver qué opinan los demás. A ver, alguna dama por ahí. Una dama. A ver, Sheila, ¿qué dices al respecto? Bueno, profesor, yo lo que opino es que se evalúa más que todo para tú ir viendo cómo es el proceso, cómo es que tu alumno va captando.
¿A qué me refiero con esto? En que según como tú vayas avanzando, puedes ver las dificultades o quizás las preguntas que pueden haber sucedido, lo que puedes reforzar y a su vez lo que puedes mejorar para llegar al alumno. También ves el cómo él te ha captado. De repente tú querías llegar a un cierto logro, pero el alumno no ha llegado totalmente al logro, sino que está en proceso y tienes que ver alguna forma, alguna táctica o didáctica que pueda permitir que llegue a lo que tú quieres. Lo que tratas de ver es si has llegado a lo que tú querías llegar con el alumno. Ya, pero ese será realmente el propósito, o sea, ver si has llegado, nada más ahí se quedó, ese es el propósito. Bueno, yo quiero saber hasta dónde llegó. Bueno, si se quedó hasta ahí, ya, ahí quedó. Ese es el objetivo o el propósito de la evaluación formativa. No, es para Profesor, mejorar. pues, A ver, eso, varón, varón, a eso iba ver, a decir. completa ahí. Ah, claro. A ver, varón, ¿Puedo? Es para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando ahí el docente retroalimenta al alumno, aprende el alumno como también se retroalimenta el docente. Ese sería todo. Listo, listo. Patricia creo que era la que decía, o Virginia. Yo estaba diciendo, profesor, disculpe, también para Ah, corregir dale. unos errores como cuando hicimos la clase en el salón, aprendí Ujú. bastante porque cómo lo habían llevado, cómo lo habían guiado en el salón cuando hicieron las clases, ¿no? Primero dejaron que los alumnos desarrollen, se equivoquen y luego ellos mismos corrijan y así aprendan. Así es. Entonces, en resumen, para poder entender lo que hemos trabajado en el ciclo anterior, es eso. El propósito de la evaluación formativa es mejorar los aprendizajes. Punto. ¿Y cómo lo mejoras? Detectando errores, mejorando, retroalimentando, haciendo la retroalimentación reflexiva. ¿Y por qué retroalimentas? Retroalimentas porque quieres mejorar los aprendizajes. Pero la evaluación formativa es aquella que también te permite tomar decisiones, pero no es el propósito. El propósito es mejorar los aprendizajes, sino que te permite tomar decisiones para mejorar los aprendizajes. Te das cuenta que tu estrategia no está funcionando y si no está funcionando, vas a tener que cambiar. Y al tener que cambiar, de repente no conoces de otras estrategias, pero tú mismo te vas, como se dice, autocapacitando o buscando información para ver qué tipo de estrategia sí puede ser la adecuada. Dijo Varón, aprende el estudiante y también se retroalimenta el docente, ¿no? El docente mejora. Nani acaba de decir algo muy cierto, ¿no? Miren cómo la parte teórica, la podemos llevar a la práctica y recién en la práctica entendemos la parte teórica. Nani, ¿ibas a volver a participar? Levantaste la mano. Sí, profesor, como estaban comentando sobre esto de los patitos, puede ser Ah, o sea, si primero los alumnos no ponían atención, ujú. uno aprende y de repente puede conseguir este tipo de programas para poder llamar la atención de los alumnos. Entonces ahí mejora el docente y va usando otras técnicas, ¿no? Para llamar la atención de los alumnos a participar. Y yo le sugiero bastante lo que dice Nani, yo le sugiero bastante que se lea lo que es la neuroeducación. La neuroeducación dice mucho de lo que estamos diciendo. La neurociencia, por ejemplo, estudia la parte del cerebro, de cómo es que terminamos activando el cerebro y cómo es el aprendizaje en el cerebro. Y dice la neurociencia que cuando uno aprende más, cuando tiene activo ciertas hormonas como la dopamina. Pero la dopamina se segrega cuando el estudiante se encuentra motivado y, y se encuentra motivado cuando él tiene interés. Y lo que dice Nani, si tú le muestras un aplicativo que le está llamando la atención, lo que estás haciendo es despertar el interés. Y al despertar el interés, se segrega la dopamina en el cerebro. Y al segregarse la dopamina en el cerebro, habrá mejores aprendizajes
que cuando estén aburridos. Si están aburridos, no habrá liberación de dopamina y por lo tanto el cerebro no va a estar presto para aprender. Ahí está la diferencia, ¿no? Y eso que te estoy mencionando lo dice la neurociencia que se relaciona a lo que es la neuroeducación. Es más, la neurociencia dice también que actualmente los estudiantes, actualmente máximo están concentrados de 15 a 20 minutos, por más, y es más, los adultos somos así. Necesitamos distraernos, necesitamos girar en la cabeza, pararnos, no sé, dejar la posición con la que nos estamos encontrando en estos 20, 25 minutos. Y eso es lo que dice la neurociencia también. ¿Y eso qué significa? Que en el aula, si nosotros dominamos eso, si nosotros sabemos que eso ocurre en el cerebro de los estudiantes, entonces lo que tendríamos que hacer es que para un determinado periodo de 20 minutos o 30 minutos como máximo, podamos hacer una pausa activa pequeñita, ¿no? Y la pausa activa va a permitir que ellos sigan activos. O sea, que después de haber hecho ese pequeño descanso cerebral, nuevamente el cerebro se vuelve a enfocar en lo que tú estás diciendo. Y eso no lo dice el profesor Wilfredo, eso lo dice la neurociencia. Si nosotros manejáramos estos conceptos y los lleváramos a la práctica, realmente tuviéramos mejores aprendizajes. Y si es que nos llama la atención lo que estoy diciendo, investiguenlo, búsquenlo y léanlo y luego lleven a la práctica a ver qué tal les va. Eso es mejorar, mejorar su desarrollo profesional, desarrollar su práctica pedagógica y esto hace de que también se vea reflejado en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Así de simple. Suena bonito, pero es chamba, pues, ¿no? Es chamba. ¿Por qué? Porque así como lo que te está diciendo la neurociencia también te está diciendo que hay que aplicar el famoso DUA. Hace unos años recién nos están exigiendo, bueno, no es tanto que nos exijan, ¿no? Pero sí el ministerio ya nos habla del famoso DUA, el diseño universal del aprendizaje. Pero muchos dicen, no, el DUA es para los que tienen discapacidad. Eso es falso. Si bien es cierto, sí, atiende a los que tienen discapacidad. Es más, ya no se llaman estudiantes con necesidades especiales. Ahora se llaman estudiantes con condición de discapacidad. El DUA dice de que es un diseño que debemos hacer de manera que nos permita atender de manera diferenciada. Por ejemplo, pero porque logramos detectar poblaciones vulnerables. Y, por ejemplo, una población vulnerable son los estudiantes con discapacidad, pero no es la única población vulnerable. Población vulnerable es aquel estudiante violentado. Población vulnerable es aquel estudiante que trabaja. Población vulnerable es aquella estudiante que está embarazada. Población vulnerable es aquel alumno o aquellos alumnos que sufren bullying. Entonces, tenemos varias poblaciones y profesor, vamos a tener que evaluar de diferentes maneras, es que eso es lo ideal. Pero lamentablemente quienes hacen estas normas, estas leyes, estos procesos técnicos, normalmente son gente que ni siquiera se ha desenvuelto en el ámbito educativo, ¿no? Más, de repente ni siquiera han estado frente a un aula, pero nos piden maravillas, ¿no? Y las maravillas a veces no se logran porque en realidad falta presupuesto, ¿no? Si ya desde el 2023, por ejemplo, en el decreto supremo 03, si no mal no recuerdo, se estableció en este decreto que todas las escuelas deben tener obligatoriamente un psicólogo. Pero si el Estado no da presupuesto para el psicólogo, ¿cómo es que vamos a tener un psicólogo? ¿Entendemos? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, pero siempre y cuando también haya apoyo realmente de las autoridades que tenemos, no solamente en el plano educativo, sino a nivel nacional, ¿no? Porque el Ministerio de Educación depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque para que nosotros podamos tener un presupuesto adecuado, pues tiene que haber la aprobación desde el Ministerio de Economía. Entonces, hay muchas cosas ahí que creo yo que es importante conversarlo
porque cuando tengamos que desenvolvernos como profesionales en educación, no nos va a ser de sorpresa, ¿no? Sino que vamos a estar preparados probablemente para ello. Listo. Entonces, ¿quién me reflexiona sobre esto? A ver, ¿quién lo lee y me dice qué entendió? Está bonita estas frases dadas por Mark Taiwan. A ver, si no, algún voluntario y si no, a ver, ¿qué me dice Brian Asmat? Brian, Sí, profesor. a ver, ¿qué me dices respecto a lo que estoy proyectando? Número. Dice colectar datos para evaluación es como recoger la basura. Más vale saber lo que vas a hacer con ella antes que lo recojas. Ya. Bueno, yo entiendo que para poder, me vale saber lo que vas a hacer con ella. Ya. A veces cuando uno realiza una evaluación, en mi caso, yo he hecho ya la evaluación diagnóstica de mis alumnos y esos datos que adquirí en la evaluación diagnóstica es para ver sus niveles en cada criterio, o perdón, en cada competencia. Sabemos que CIT tiene 3 competencias. Entonces, esos datos me sirven para ver cómo están los alumnos, en qué nivel se encuentran. Y en vez de pasarlo por alto, eso me sirve para poder yo mejorar mi forma de enseñanza y tratar de dictar una clase de acuerdo a su nivel de conocimiento. Porque no lo puedo hacer algunos tan complejos porque no van a rendir, no me van a responder. En cambio, a través de esa prueba diagnóstica que he realizado y esos datos o resultados que he obtenido, me ha ayudado para armar mis sesiones de acuerdo a su nivel y conocimiento. Y eso es lo que yo entiendo, ¿no? De decir, no es simplemente dar un examen y dejarlo pasar por alto los resultados que ellos obtienen, sino analizar en qué competencia, en nuestro caso que es CIT, analizar en qué competencias uno debe reforzar y ver, ¿no? En dónde uno cambiar, al menos tendría que uno adaptar y cambiar sesiones para reforzar esas competencias. Eso es lo que, bueno, mi respuesta y lo que le doy como experiencia que también lo estoy viviendo. Muy bien, Brian. A ver, Sheila, ¿qué me dice al respecto? Sheila. Bueno, profesor, lo que yo entiendo es lo que usted acaba de decir hace unos minutos. Eh, Como dice aquí, colectar datos para la evaluación es como recoger la basura, más vale saber lo que vas a hacer con ella. ¿Qué significa? Que muchos profesores en la actualidad dejan muchas tareas sin ningún motivo claro muchas veces. Solamente se dedican a evaluar el producto y no saben que quizás utilizar eso. ¿Qué significa? Que si yo veo un alumno que, por ejemplo, le hace falta desarrollar un poco más la competencia, yo me doy cuenta que tiene esa dificultad y con eso yo puedo retroalimentar, puedo mejorar yo misma, ver nuevas didácticas para mejorar mi forma de enseñanza y de poder llegar mejor a él. Tienes que tratar de enfocar los resultados que puede tener este alumno viendo la forma positiva, tratar de buscar mejorar tú mismo para llegar al alumno de mejor forma. Muy bien. Muy bien, Sheila. A ver qué dice Dilson respecto a lo que se viene comentando.
Sí, maestro, algo que quería acotar respecto a la reflexión es que básicamente nos dice, ¿no? Que no tiene sentido recopilar datos o recoger información, ¿no? Aplicando evaluaciones a los estudiantes si es que el docente no tiene en claro en qué lo va a utilizar, ¿no? ¿Para qué? ¿O cuál es el objetivo? O por último, no lo va a utilizar, ¿no? Esos datos que recopila, porque en sí esa evaluación o esos datos que está recopilando a través de ella, tiene que tener un objetivo, ¿no? De para qué le va a servir esa información al docente. Entonces, eso nos quiere decir que la evaluación tiene que ser planificada, ¿no? Tiene que tener una planificación y tiene que ser de manera intencional. Eso es